Hola, buenos días. Yovna, no puedes tener ninguna imagen, hijita. Tienes que cambiarla, por favor. Alexis, buenos días. Mm, ok, ujú, Gabriel, cierra tu micrófono, por favor, hijo. Jazz, ¿cómo estás? Mm, mm. Hola Cris, buenos días. ¿Jazz? Sí, ¿Otra vez? Hola. hola, hola. Chicos, buenos días. ¿Cómo están? Si nos están escuchando, por favor, levanten la mano. Si quieres, ¿Me lo paso? ajá, Ok. Mm, espérame un segundo. sí, Cris. Ahora sí ya. Ujú, Ok. ujú, ya está. Ujú. Damos unos minutos para empezar. Sí. Ujú. Alejandro, buenos días. Alexis, buenos días. Carlos, buenos días. Gabriel, buenos días. Yovna, buen día. Marín, ¿cómo estás? Buenos días. José Arturo, buenos días. Karen, buen día. Rubén, buenos días. Ya tenemos 12. 12. Ujú. Ujú. Chicos, levanten la mano para que nos enseñen que realmente nos están escuchando y están escuchando nuestro saludo.
Creo que no nos escuchan porque nadie ha levantado la mano. Ah, muy bien. Marín, muchas gracias. Gabriel, Jobna, hija, ¿cómo estás? Ahora sí ya. Creo que ya me escuchan. Muy bien. ¿Y los demás? Alexis, buenos días, hijo. Arturo. Karen. Hay uno que es Servinaf. No conozco a esa persona. ¿Ya? Se conectó también en la sesión pasada. Déjame, le mando mensajito Por favor, porque no para reconozco. corroborar. Ajá, tiene que ser con su nombre. Si no hay que... Ujú. Ujú. Ok, chicos, vamos a esperar, a seguir esperando un poquito más, unos minutos más, para que se conecten sus compañeros y podamos empezar nuestra clase del día de hoy. Ariel, buenos días. ¿Quieres participar? ¿Podrías apagar tu micrófono si no vas a participar ahorita? Gracias. Ok, chicos, en lo que esperamos que se integren los demás compañeros, espero que tengan su cuaderno a la mano para que podamos avanzar. Y porque ahorita vamos a hacer un pequeño recuento de los temas que hemos visto que va unido a esto, ¿sí? Para que podamos, nosotros llegar a este tema, entender este tema, pero va unido a todos los temas que hemos visto. Así es que espero que su participación sea muy asertiva y sobre todo que sea fluida. Es muy importante la participación de ustedes para que podamos ir avanzando en este tema y que ustedes vayan comprendiendo. Y eso me va a ayudar para que yo pueda tener la certeza de que realmente están entendiendo los temas, ¿ok? Entonces la participación es fundamental, ¿ok? Tenemos, a ver, ajá, cierran micrófonos, muy bien. Ok. Por favor, levanten Tenemos la mano. 25. Tenemos, ok, muy bien. Entonces, ¿te parece bien que empecemos? Sí, adelante, Miss. ¿O damos 2 minutos más? Si gusta, lo podemos manejar como en la sesión pasada, que vayamos dando introducción al tema en lo que se terminan de integrar y ya Ok, después esperamos. Ujú, ok, ujú. muy bien. Ok, chicos, como les decía, vamos a ver cómo este tema está relacionado a los últimos temas que hemos visto. Nuestro tema, ¿quién me puede decir cuál es nuestro tema, por favor? Levante la mano. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Levanten la mano, por favor. Iris, por favor, quita tu micrófono. Ok. Muy bien. ¿Quién va a levantar la mano para decirme el tema que vamos a ver el día de hoy? Y van a ver qué interesante. Este tema es muy, muy interesante para entender la política de hoy en día en nuestra nación. A ver, nadie tiene el tema del día de hoy. Gabriel, muy bien. ¿Cuál es el tema, hijo? Transición democrática, credibilidad electoral y el costo de los partidos políticos. Así es, ese es el tema completo. Lo reducimos a nada más transición democrática, porque va de la mano. Ok, Okay. perfecto. ¿Quién me puede decir
¿Cuál fue el gobierno, los tipos de gobierno que tuvimos los últimos años del siglo XX en este país? ¿Qué características tenían estos gobiernos? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Qué características tenían estos gobiernos? Son características específicas. ¿Qué pasó en los últimos años del siglo? Emiliano, cierras tu micrófono, por favor, hijo, gracias. Muy bien. ¿Cuáles son las características específicas de los últimos gobiernos y los primeros gobiernos también del siglo XXI? Los últimos del siglo XX y los primeros del siglo XXI. ¿Qué características específicas tuvieron estos gobiernos? Rojas Vieira quiere participar. Hija, buenos días. ¿Podrías activar tu micrófono? Dani, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, hija. que eran tecnócratas, según yo. Así es, gobiernos tecnócratas. ¿Y los tecnócratas qué son? Emiliano Morales, buenos días. ¿Puedes activar tu micrófono? Sí, los tecnócratas son gente especializada en, pues, no sé, o sea, en finanzas y cosas así, no, está bueno en su carrera, pues. En administración pública, Ajá, en es administración. finanzas, contabilidad, administración, ¿no? Y son personas muy, muy estudiadas, porque estudiaron ¿en dónde? ¿De dónde vienen ellos? ¿Nadie? De las mejores universidades. De las mejores universidades, claro, tienen estudios en universidades prestigiosas a nivel mundial, entonces son especialistas en lo suyo, pero también tienen una característica específica, no saben qué. Son muy buenos en economía, pero no saben qué. Alexis Villanueva, buenos días. ¿Puedes activar tu micrófono? No saben sobre, según yo, política, ¿no? Así es. No saben de política. Entonces tenemos personas que saben mucho de economía, pero no saben dialogar, no tienen experiencia política. Acuérdense, esto es muy importante que ustedes lo tengan muy claro porque, valga la redundancia, son preguntas con mi pens. Y es muy importante que ustedes lo tengan. Ok, sí tenemos a los tecnócratas que van a gobernar a finales del siglo XX, inicios del XXI. ¿Nos van a sacar de esta crisis económica en la que estábamos sumidos? Sí. ¿Lo lograron? Sí. Pero el problema era que no tenían experiencia política y los lleva a un conflicto de intereses con la población. ¿Y esto qué genera? Que hacía que la gente saliera a la calle. ¿Qué generaba? Manifestaciones. Manifestaciones, el descontento social, que venimos arrastrándolo hasta ahora. Las protestas sociales que nosotros habíamos visto llegaban hasta el 68, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan cuáles eran las protestas sociales? Aparte de la del 68, que es la de los estudiantes. En la última clase que tuvimos, hablamos sobre eso e incluso lo que estaba pasando en Estados Unidos en la actualidad. Hay una protesta por el crimen de una persona afroamericana. Entonces, todas estas protestas sociales van a llevar a México a que haya un cambio. Y este cambio se llama transición. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar ya de lleno. Ya tenemos 32. ¿Te parece bien que ya empecemos con nuestras diapositivas, Jazz? Adelante, Cris. Bueno, ok. Entonces, vamos a ver ahorita cuál es la situación. Por favor, todos con su cuaderno, pongan la fecha y el tema, el título de nuestra clase, por favor, porque ya vamos a iniciar. Y vamos a lo que es ver ahorita ya las diapositivas y ya entrar de lleno al tema. Muy bien. Ok. Vamos a ver primero, antes que nada, vamos a ver qué es la transición. Nuestro tema es transición democrática y, como lo dijo su compañero, también vamos a ver el costo de los partidos políticos. ¿Qué es ¿Alguien tiene abierto su micrófono? ¿Lo cierra, por favor?
Muy bien. ¿Qué es la transición? ¿Qué significa este término? ¿Por qué hablamos de transición? Viene del latín y dice que es la acción o efecto de pasar de un estado a otro. ¿Ok? Carolina, buenos días. ¿Podrías apagar tu micrófono? Gracias, hija. Muy bien. Eso es una transición, el cambio de un estado a otro distinto. Bueno o malo, eso es cada quien, pero sí cambiamos, entonces vamos de un lado a otro. Si nuestro tema es transición democrática, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un cambio democrático. Este término implica que tiene que ser un proceso, regularmente es por un proceso, hay una cierta cantidad de tiempo. Entonces, esta transición no es de la noche a la mañana, no, se va dando paulatinamente y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, anoten el concepto, por favor, en su cuaderno y conforme vayan terminando, levantan la mano para saber que ya lo hicieron. Muy bien, Alejandro, te lo agradezco mucho. Muy bien, tenemos 2 personas, 3 personas más que ya levantaron la mano, ya anotaron el concepto de transición. Esto es importante que lo tengan en su cuaderno. Muy bien, tenemos Alexis, muchas gracias. Ok, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces ya tenemos que transición es un cambio de un estado hacia otro, pero hay un proceso de tiempo, ¿sí? Ok. Nosotros habíamos hablado de las protestas sociales. ¿Por qué son importantes las protestas sociales? Es manifestar un descontento hacia alguna situación del gobierno a una autoridad o alguna institución. Y esta manifestación la hace la sociedad. Sale a las calles y da por hecho que ya no está conforme con esa situación. ¿Qué nos llevaron a esa transición democrática? Porque estamos hablando de política. Muy bien. Las últimas protestas sociales del siglo XX fueron, en 1988, el movimiento contra el fraude electoral. Este movimiento lo hace López Obrador. Antes no se llamaba PRD, se llamaba Partido de Reconstrucción Nacional, que después se convirtió en PRD. Él es el que va a iniciar con esto, él y Cuauhtémoc Cárdenas. Por eso son muy conocidos y muy famosos en este país. Otro movimiento es el movimiento zapatista, es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se va a dar en la selva de Chiapas, en la selva lacandona de Chiapas. Este movimiento va a ser un movimiento armado. Se va a formar un ejército en contra del gobierno porque reclama la mala situación de los campesinos en esta área del país. Otro es la huelga de la UNAM. Esta huelga fue muy larga, perjudicó mucho a los estudiantes y la verdad los chicos que la hicieron cosas muy feas en la universidad. Quemaron el auditorio, hicieron destrozos en todo lo que es ciudad universitaria. Otra más es en el 2001, el enfrentamiento en Atenco. Sí, este es de campesinos con policías y este movimiento realmente le va a dar la vuelta al mundo y el mundo va a poner los ojos en México de que hay cosas que no están funcionando. ¿Por qué se da este tipo de situaciones donde la policía ataca a los campesinos? Otro movimiento muy grande es la APO, que es nada menos que la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Este movimiento se va a establecer en la ciudad de Oaxaca y realmente va a perjudicar mucho al Estado. No va a permitir que se instale la Guelaguetza, que es una muestra de los pueblos de Oaxaca. Y esta festividad se hace cada año y tenemos mucho turismo, pero desafortunadamente por esta situación no se logra. Y lo mismo, los ojos del mundo vuelven a estar sobre México. Hay inconformidad. Muy bien. Luego en el 2006, el movimiento de Andrés López Obrador, que se queja que no le reconocieron su triunfo y empieza a tomar el Zócalo de la Ciudad de México y no solo eso, también toma la Avenida Reforma y la toma por meses, ¿eh? Se quedan ahí plantados, protestando, se hace nombrar el auténtico presidente de México, él solito se pone la banda presidencial. No, la verdad es que López Obrador hace cosas muy raras.
Otro movimiento es en el 2012, cuando Peña es candidato a la presidencia, va a la Ibero y los estudiantes de la Ibero no lo aceptan y hacen el Yo Soy 132, que es una protesta que se da en Chile, se copia en España y la copiamos en México. Pero ahí los estudiantes protestan y no permiten que Peña dé su discurso, de hecho tiene que salir por la puerta de atrás y lo abuchean muy feo. Entonces, ese es un movimiento, pero nada más fue en ese momento. De ahí se da que eso pueda haber un debate entre los participantes de los partidos. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Emiliano, ¿lo cierras, por favor? Emiliano Morales, ¿cierras el micrófono, por favor? Muy bien. Y luego tenemos, ustedes lo vivieron en el 2018, los trabajadores de la educación, las protestas de los maestros en contra de la reforma educativa. Lo vimos cuánto protestaban, dejaron de dar clases, toda esta situación. Pero todo esto nos lleva a que esas protestas hay una inconformidad. Algo está sucediendo en nuestro país que no está funcionando, ¿ok? Y todo esto es político. Nada más. Simple y sencillamente vean, fraude electoral, los zapatistas, la huelga de la UNAM, que nada tenía que ver con lo político también, el enfrentamiento en Atenco, todo esto es político. Hasta el movimiento Yo Soy 132 porque no permitieron a Peña que estuviera, que diera su discurso, ¿ok? Estas son las protestas sociales de finales del siglo XX. Si las quieren anotar, por favor levanten la mano para que les dé tiempo a anotarlas. Ay, espera. Naomi, buenos días. ¿Podrías apagar tu micrófono o tienes una participación, hija? Gracias. Mariana Betanzos, buenos días. ¿Podrías apagar tu micrófono? Gracias. Entonces, nadie levanta la mano, puedo pasar a la siguiente diapositiva. ¿No hay nadie por ahí levantando la mano, Jazz? No, Cris. ¿Mi comentario? Danae tiene una aportación. Buenos días, hija. ¿Podrías activar tu micrófono? Muy bien. ¿Qué pasó, hija? ¿Danae? No, Miss, era es que usted dijo que levantáramos la mano para que usted supiera que ya terminamos de copiar y para eso era la mano. Muchas gracias, hija. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ok? Muy bien. ¿Quién gritó? ¿Quién gritó? Gracias, Dana. ¿Podrías apagar tu micrófono? Gracias. Ok. Todas estas protestas van a hacer que el gobierno mexicano ya tome conciencia de la molestia del pueblo de México y va a realizar una reforma electoral. Esta reforma electoral se va a llevar en 1990, pero un punto muy importante que yo les estoy marcando aquí es que no tienen que olvidar que el PRI gobernó 71 años ininterrumpidamente. Y no nada más gobernó con la presidencia, sino que tenía mayoría en las dos cámaras, tanto la de senadores como la de diputados. Entonces, era un gobierno total, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, eso no lo tienen que olvidar. El gobierno del PRI durante 71 años. Muy bien. En 1990 va a realizar una reforma. Es muy importante porque va a promulgar un código que es el COPIFE, es el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales. Ahí nos va a dar la guía de lo que se tiene que hacer. Pero ya hay un código, ya hay una ley, ya hay algo que está escrito y que se tiene que seguir. Es como un reglamento. Por eso es importante el COPIFE. Luego va a crear el Instituto Federal Electoral, que es el IFE. Ahora se llama INE. Pero en ese momento era el Instituto Federal Electoral. El término federal es muy importante porque quiere decir que es a nivel nacional. Muy bien. Luego va a crear el Tribunal Federal Electoral. Ahora sí, ya hay una ley que regula
todo este procedimiento. Ya no puedes actuar como tú quieras. Un partido político ya no puede gastar lo que quiera, ya no puede hacer lo que él crea que está bien o está mal, porque no había algo que lo regulara. Ya hay una reglamentación. Y con ello, también, véanlo en el último punto, se van a establecer los topes de campaña. ¿Cuánto dinero se le va a entregar a los partidos? Y tienen que ser muy específicos cómo lo gastaron. Porque igual se lo llevaban a la bolsa, desaparecían y ya no teníamos ninguna rendición de cuentas por parte de ellos. Entonces, esto es muy importante. Se va a dar ya una ley para que sea el que regule todas estas situaciones. ¿Quieren que les deje que anoten todo lo que estamos viendo en esta reforma electoral? Levanten la mano, por favor, para que les dé tiempo de anotar. Muy bien, chicos. Entonces, damos unos minutos para que lo anoten y pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Los que terminaron, vayan levantando también la mano, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, chicos, les agradezco mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta, Mariana? ¿Ya? Ok, hija, perfecto, ya lo anotaste. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Toda esta reforma electoral tuvo un origen. ¿Qué dio origen a esta reforma? ¿Cuáles fueron las causas que originaron esta reforma electoral? Esta reforma, como ya les había dicho yo, en todo hecho histórico se tiene que analizar desde 4 ámbitos de análisis, que es político, económico, social y cultural. En este caso nada más vamos a ver 3 ámbitos. Político. El político, no, como ya les había comentado, no podemos olvidar el unipartidismo hegemónico del PRI, los 71 años de gobierno. Era hegemónico y era único. Gobernaba todo, todos los estados, toda la mayoría en el Congreso. No había quien detuviera al PRI, ¿ok? Nada más existía otro partido político que era el PAN, pero con estas reformas electorales ya se van a crear más partidos. Muy bien. Otra situación. Empieza a ganar el PAN algunas candidaturas en los estados de la República, lo que es la parte de Baja California y Chihuahua. Tenemos que ya el PAN empieza a ganar algunas gobernaturas y entonces se habla de alternancia política, ya no gobierna todo el PRI, ya hay una alternancia con otro partido. Luego se va a crear el PRD en 1989. Entonces ya se crea otro partido. Al principio no se llama PRD, ya les dije que se llamaba Partido de Reconstrucción Nacional, pero ya en el 89 se llama PRD, ya agarra ese nombre, que es Partido de Reconstrucción, ¿de acuerdo? Democrática. Y luego termina el gobierno del PRI. Viene el fin del unipartidismo. Por favor, tengan muy claro este término, el fin del unipartidismo, porque es como lo utiliza Comipens. Entonces, el fin del unipartidismo es con la llegada del presidente Fox a la presidencia. Cuando Fox en el 2000 gana la presidencia y Fox es del PAN. Entonces, es el fin del unipartidismo. No olvidemos que después viene el gobierno de Felipe Calderón, pero después el PRI vuelve a ganar otra vez los comicios presidenciales. El aspecto económico. Los últimos años de México en el siglo XX fue con una crisis económica muy fuerte.
vimos que los tecnócratas nos van a ayudar y nos van a sacar de esta complicada situación económica. La caída de los precios del petróleo, jamás podemos olvidar la caída de los precios del petróleo. Eso es algo muy importante. Y luego tenemos la implantación del neoliberalismo y de la globalización. Acuérdense, son los condicionamientos de los organismos financieros internacionales y tenemos que ser neoliberales y entrar a la globalización. Y otro, por último, lo social. ¿Qué sucede aparte de todas las protestas? Viene un nacionalismo exacerbado, ¿sí? La población se siente ya muy mexicana y viene la defensa de una identidad. Esto también se da porque con la globalización vienen muchos extranjeros a establecerse en México. Si bien siempre han existido las comunidades extranjeras en México, como la comunidad de la población china, la población judía, los árabes, que es lo que es la parte que representa Slim. Todas esas comunidades que viven en México se van haciendo más grandes y viene más gente. Y entonces la población mexicana ve una interculturalidad y pluriculturalidad, que es lo que preocupa a nivel mundial hoy en día con la globalización, que quiere decir que cada nación hace programas para que su población no olvide sus raíces, sí, que acepte lo nuevo, que acepte una cultura globalizada, pero que no olvide sus raíces. Eso es muy importante. Y por último, también en el 2001 se va a dar una reforma al artículo 2 constitucional. Este artículo hablaba sobre la no esclavitud. Con eso iniciábamos. Pero después, en el 2001, va a haber un cambio y se va a dar hacia favor de los pueblos indígenas, que es la autodeterminación de los pueblos indígenas, el respeto a sus usos y costumbres y sobre todo a su lengua. Si está defendiendo que no perdamos nuestras raíces con esa globalización, pues con más razón va a apoyar a los pueblos indígenas. No olviden, México tiene 68 pueblos de indios y cada uno con su lengua, algunos comparten rasgos, pero sí tenemos una multiculturalidad enorme. Somos muy ricos en cuanto a ese término en nuestra nación. Estos son los aspectos político, económico y social de esa transformación. Esos fueron lo que dio origen a la reforma electoral y que ya existiera una ley y un reglamento que habría que seguir. Ok, vamos a ver ahora, este mapa es muy interesante. Estos dos mapas nos dan un antes y un después. Toda esta parte que ustedes ven gobernada de rojo, pintada de rojo, son los gobiernos priistas. Y si ven en este otro mapa, no cambió mucho. Hay una parte, lo que es la parte del sureste, donde ya está gobernando lo que es la parte de Tabasco y demás, gobierna Morena. Pero ese es el único cambio. Lo de azul es el PAN. Y todos los demás partidos se reparten las gobernaturas. El PRD es la parte de aquí de amarillo. Entonces, véanlo, no cambió mucho. Lo único que cambia es que entran los partidos, por ejemplo, el Verde Ecologista, pierde terreno por Morena. Entonces, estos son los estados gobernados por Morena y estos son los estados que gobernaban los otros partidos políticos antes de Morena, antes del 2018, ¿ok? Entonces, este es un mapa muy interesante porque nos da cómo están conformados nuestro país por quienes están gobernados. ¿Necesitan que les dé tiempo para que anoten esto? Muy bien. ¿Qué pasó, Dani? ¿Quieres alguna pregunta? Sí, entonces, conforme a la actividad que tenemos que hacer, el mapa que tenemos que copiar es el de la derecha. Sí. Ah, ok. Sí, Ok. tenía esa duda. Muchas gracias, mi. De nada, hija. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a dar unos minutos para que hagan su mapa, lo empiecen a copiar, para pasar ya a lo que es lo último. Vamos a ver el costo de los partidos políticos y qué sucede con nuestro país si ya tenemos una transición democrática, si ya votamos por otros partidos. ¿Qué pasa con nuestro país? ¿Qué sucede con estos cambios que se dieron a finales del siglo XX y a inicios del XXI? Y entonces vamos a ver qué es lo que está pasando.
Por favor, conforme vayan terminando, levanten la mano si son tan amables para que podamos avanzar, chicos. Muy bien, gracias, Noemí, te lo agradezco mucho. Muy bien. Ok, ya tenemos. Muy bien, ya 6 levantaron la mano, 7. Muy bien, chicos. Entonces vamos a pasar a la otra diapositiva. Ahora, esto es muy importante. ¿Qué sucede en México? México tiene una democracia plena. Electoralmente hablando, tiene una democracia electoral plena. Votamos por nuestros candidatos, hay partidos políticos, hay alternancia, pero gobierna, sí gobierna, pero no transforma. De nada sirvió que nos gobernara el PAN, de nada sirvió que gobernara otra vez el PRI, y ahorita Morena, si no lo vemos nosotros en nuestra vida diaria. No hay empleo, no hay oportunidad para mucha gente, no es un país de oportunidades. Entonces, ¿de qué sirve que cambiemos de partido y que nos transformemos políticamente hablando si no avanzamos como sociedad? ¿Qué necesitamos? Una democracia de resultados. ¿Qué es eso? Hacer realidad en nuestra vida diaria todos nuestros derechos. Ese desarrollo, ese derecho a tener un empleo, a podernos desarrollar económicamente. Entonces, ¿qué sucede en nuestro país? ¿Por qué no avanzamos? Esa es la pregunta. ¿De qué sirve que haya tanto cambio de partidos? ¿De qué sirve que haya tantos partidos? ¿De qué sirve todas esas elecciones y esos costos tan enormes si no lo vemos nosotros en nuestra vida diaria? Ese es el problema que tenemos en México. Sí, sí hay democracia, sí existe, pero ¿y por qué no se ve en nuestra vida diaria? ¿Por qué no es un país de oportunidades? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué pagamos tantos impuestos y no lo vemos en nuestra vida cotidiana? ¿Qué pasa cuando vamos por una avenida? A veces tiene muchos baches. Entonces, ¿dónde está todo ese pago de impuestos? Y seguimos pagando impuestos. Son enormes. Entonces, ese es el problema que tenemos en México. Sí, tenemos una democracia y es plena, pero no transforma. ¿Ok? Ahora vamos a un tema muy interesante, que es el costo de los partidos políticos. ¿Cuánto nos cuestan los partidos políticos? Son muchos. Deberíamos de hacer como en Estados Unidos, que haya 2 nada más, o 3, 4 no estaría mal. Pero tantos partidos políticos, ¿para qué? Fíjense, el año pasado, que no fue un año electoral, ¿cuántos millones de pesos se quedaron los partidos políticos? 94 millones. 573,997. Hablamos de pesos, sí, pero aún así son casi 100 millones que se repartieron estos partidos nada más por el simple hecho de existir. ¿Cómo puede ser en un país donde tenemos complicaciones económicas que tanto dinero sea para todas estas instituciones que no reditúan en nada? ¿De qué a mí me sirve que haya un encuentro social? ¿Qué nos dio encuentro social? Ni siquiera nuevas ideas. Ninguno de ellos aportó nada. Nada aportó. Nueva Alianza, el Partido del Trabajo, ¿qué hacen? Nada. No ha habido ni un solo cambio de ellos en nuestra vida diaria. Nada, no han aportado absolutamente nada. Y vuelven a hacer lo mismo, los 3 grandes partidos. Ahora ya no es el PRD, ahora es Morena, que es PRI, PAN y Morena. Pero de ahí en fuera los demás, nada más, se quedaron con el dinero. No hay otra cosa. Si quieren anotar esta cantidad, por favor, y levantan la mano para que me muestren que ya lo anotaron. Muy bien. Muchas gracias. Ya son 3 participantes que levantaron la mano. Perfecto. Ok. Muy bien. ¿Necesitan que proyecte otra diapositiva? Si no, para salirme ya. Levanten la mano y díganme qué diapositiva quieren que muestre, si no para salirme, por favor.
ya para salir ahora sí con una serie de preguntas. Muy bien.